Bueno, pues qué chévere tenerte acá más que todo. Pues ya que cuentas como de Soma y todo, que viene desde el 2008, cuéntame primero cuál fue tu conexión al skateboarding. Es, o sea, ¿cómo ¿Cómo inicié? iniciaste tú? Mm, A ver, mis primos les traían regalos. Estoy hablando más o menos por ahí desde el año 96, tal vez. Listo. Les traían regalos de Estados Unidos y les traían, alguna vez un tío le trajo una tabla, Variflex, y pues yo quedé conectado con esa. Como visualmente. ¿Qué edad Exactamente. tenías más o menos? ¿Qué recuerdas? A ver, no recuerdo, pero yo creo que debería tener por ahí que unos 15, 16 años más o menos, tal vez. Ok. Entonces, digamos, tú empezaste a patinar ya un poco grande. Yo comienzo a ver que ellos les traen ese tipo pues como de juguetes, porque les traen guitarras eléctricas y cosas de ese Ujú. estilo. Y mis dos primos, ellos montaban en Castilla. Eran grandes, Entonces, mayores. sí, pues más o menos tenían la misma edad, pero se la pasaban, o sea, ellos conocieron como el parche de Bavaria, Castilla, ya había como unas barandas, Villa Alsacia, el Condado, todas esas zonas. Como con Mateo, como Exactamente, Mateo Chaca, Monstruos, todos todos, ellos, Chinese, toda esa exactamente, gente, más ¿ok? o menos. Y yo comienzo a verlos a ellos y comienzo a entender un poco acerca del skate, pero todavía no me lanzo. Y luego, ya viviendo en Suba, conozco un parche que es el parche del bosque de Suba. Tenían un andén en donde ellos deslizaban. Qué pena te interrumpo Dale. ahí. En un momento dices que todavía no habías empezado, tuviste más conexión como con la música y fuiste llegando al skate por la música, o por cómo era esa generación más que todo, o fue skateboarding como tal primero. No, Ok, skateboarding, o sea, lo comencé a ver físicamente ok, hablando, ¿ok? Entonces veía a los chicos montar y veía a mis primos también, pues, montar. Ellos todavía no hacían muchas cosas, ¿ok? Y yo me comienza a entrar a mí en la cabeza el hecho de que yo quiero tener, pues, una tabla. Comienzo a averiguar y ya termino sabiendo que existen marcas como La Jungla en esa época, creo que era Inca también, y creo que era Chicago Deportes en su época. Y allí intento conseguir una tabla y por cosas del destino termino intercambiando objetos, un reloj y unas cosas con alguien de Suba que me da una tabla, una Steve Caballero, y yo tomo esa tabla Steve Caballero, pero yo veo que pues, o sea, la punta no es igual a la parte de atrás, entonces yo pienso que esa tabla no es como las que yo veía que eran las de doble punta, pues por decirlo de esa manera. con dos alas. Exactamente. Luego entiendo que son, pues, que es prácticamente la misma cosa, solo que son de estilos distintos, pero en ese momento no creía. Entonces hablo con mi primo y con mi primo la cortamos y la dejamos con las dos puntas similares. Hey, espera, tómate un café con nosotros. El mejor café del cielo a mi tierra, 100% colombiano, cultivado en Anolaima, Cundinamarca. Tiene varias presentaciones para que elijas a tu gusto, ya sea premium o tradicional. Haz tus pedidos aquí y disfruta de un buen café. Ahora sí podemos seguir. Pero realmente es algo que termina siendo como negativo, ¿no? Porque era una tabla brutal que era para bolo o que era antigua, pero que nosotros creíamos que no era lo, lo que debía ser, Como las pues. de acá más o menos, como las de ahí más o menos. Exacta, es como está Caballero, más o Ah, menos, claro. exactamente. Y entonces, digamos, ahí te das cuenta que habían dos clases, digamos, de shape y de formas de ver el skateboarding que estaba pues en una transición también como en los 90, ¿cierto? Exacto, y ahí comienza el boom porque yo estudiaba en esa época en el colegio, en el Centro Don Bosco, y en ese colegio había parche de skate, entonces allá montaban, había varios personajes que allí montaban que eran muy tesos en una zona que era como la zona de la capilla, y había escuela de skateboarding, entonces digamos que me sentí empapado pues del skate y comienzo a patinar en la zona de Suba, ya con todo el parche de Suba. De hecho, creo que ese fue el primer colegio, ya que mencionas que tuvo como rampa o ponían como módulos, como en los 80s, ¿no? Creo que yo creí que yo había estudiado en el colegio, el primer colegio que dejaban con rampa, pero no, ese fue el primero, el Don Bosco. Pues No eso lo, no, dicen. lo, no lo tenía muy claro, pues así como lo cuentan, no lo tenía muy claro, pero sí sé que allí había gente muy, muy Y, tesa. y entonces, digamos, ahí empieza como, pues,
empieza como esa influencia también como hacia del skate, digamos, me imagino en tu colegio y siguió como perdurando y mira lo que tú cuentas, como, Exactamente. como eso. Entonces, digamos, en el colegio tú empezaste, digamos, a patinar muy, siempre después de clase, más o menos, ya tenías 15, 16, 17, y Ujú. de ahí a cuántos años hasta el día de hoy. Pues, o sea, digamos que para contarte así la historia rápidamente, más o menos en esa época, mis primos dejan de montar como a los 3 4 años, eran muy tesos, sacaban muchos trucos. Yo comienzo a patinar con todo el parche de Suba, pues una cosa que recuerdo, no sé cómo, rodábamos desde Centro Suba hasta el centro y nos devolvíamos hasta la estrella, ya era de la época de Harry, de Marco, Claro. de todo este parche tan teso. Y ya después de eso, ya comenzamos a trabajar en skate puntualmente en el barrio, con un parche que se llamaba Beat, donde sale Cristian Pineda, donde salen varios skaters muy tesos. Fresa en esa época también estaba allí como en esa onda, por decirlo de esa manera. Y ya después, ya viene algo nuevo y es que yo viajo, perdón, entro a estudiar en la Universidad Nacional y en la Nacional sigo empapado de skate con otras personas. Allí es donde conozco a Camilo Vega. Anteriormente había conocido a Orlando Erazo, que pues mis mejores amigos en ese momento y con ellos es que después se consolida la marca, ¿sí? Listo. Inicialmente fue con Lucho de Entonces, Suba. entonces, digamos, empiezas por decirlo así, finales de los 90, 90 del 96 al 98. Estamos como buscando Exactamente, como la fecha exacta, 10 años, no, 10 años después. Sí, 10 años después sí, empieza como, pues me imagino que Soma crece también a través de una necesidad, como total. que pasaba en la época, pues por el skateboarding, ¿no? Que era como el... Siento que es como una etapa donde la gente estaba cansado de lo nacional mal hecho, entre comillas, y lo nacional que no estaba hecho, que querían sacar su propio pro model. Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? No, no sé si L- sea así o me l- puedes lo- como, como empapar un poco sobre qué fue, digamos, estar en el 2008 y empezar a crear algo como para skate. Yo creo que pues para mí no era muy claro el hecho de que la gente concibiera hacer productos nacionales en esa época, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que para uno era unos tenis en el 98 eran demasiado tecnológicos, o sea, tenían más que este momento. De hecho, yo me entristece un poco ver en lo que ha caído el calzado de skate, porque en realidad se diseñaba para skate, ¿sí? Entonces existían sudaderas que se pegaban al zapato, a la parte de atrás, como el caso de este Peter Smolik, por ejemplo, ¿cierto? Había tenis diseñados con piezas, partes, varias partes. Entonces, digamos que en esa época no Es que siento tenían que bolsillitos. bolsillos, no, eran Sí, maravillosos sí. y tenían Luces, rueda. de todo. Pero siento que en esa época, pues para uno era, o sea, siento que si esa época fuese en este momento, inconcebible hacer unos tenis de ese talante, ¿sí? O sea, entonces, creo que no era tanto el hecho de que era que no había, digamos, opciones. De pronto había gente que estaba haciendo calzado y cosas, pero pues por lo menos yo no lo conocía. Así que digamos que el hecho de hacer tenis, por un lado, salió de la necesidad, pero por el otro lado de un intento, en realidad no sabíamos si eso De hecho, iba yo me a acuerdo funcionar o no. que, pues, ya que estamos volviendo a saber, que que Luis Mora, Luismo, también estaba como haciendo tenis en esa época, que no me acuerdo cómo era, H Footwear, no, no me acuerdo si era H, que también es como contemporáneo con Soma, o H también es de SUA. ah, H, no sé si era, no me acuerdo si era H o, bueno, era una marca que también era, que estaba como entrando a la misma época de Soma, yo me acuerdo, y que pues en ese momento la industria nacional de tenis no era muy no. amplia. Era, yo creo que eran pioneros y por eso fue en un momento que fue donde empezó Compra Nacional y ahí es donde también despega como a conocer Soma a la gente. Ajá. Siento que yo lo veo desde ese punto. Sí, aunque creo que eso es un poco posterior. O sea, la época en la cual yo ni siquiera, o sea, de hecho te estoy hablando de los tenis más o menos en el 2008, pero en el año, por ejemplo, digamos, lo que era antes del Ah, yo 2002, estoy hablando 2003, 2012 no. por ahí. Exactamente, Sí. entonces creo que son como tres puntos. Un punto es cuando se está montando, que es más o menos del 98, que es el boom en donde todo es increíble, lo que yo veo es increíble. Otro que es más o menos alrededor de los 2000, que es cuando se consolida, Cuando cuando monto y se consolida como el parche de skate.
otro más o menos hasta el año 2002-2003 que estoy en la Nacional, luego viajo a Europa y vuelvo en el año 2008 más o menos a trabajar ya con skate, pero porque una persona que era amigo mío, Lucho, que es el fundador de Costal de Anzuelos, de Lucho, Penta, sí, 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 Lucho sí, Suba, obvio. él monta unas cabinas telefónicas y después las convierte en Que era un el skate shop. exactamente en Sí. Costal de Anzuelos, y él me dice pues, o sea, como éramos muy amigos, intentamos, digamos, como trabajar en llave y con él realmente es con quien iniciamos Soma. O sea, digamos, Soma inicia, digamos, con Lucho, Ajá. contigo y con Camilo, que, como diseñador. Inicialmente, Lucho y mi persona somos quien iniciamos la marca. Yo comienzo, digamos, a mí se me ocurre la idea de relacionar el Soma con los tenis. Ahorita tal vez hablaremos de lo que significa la palabra, pero inicialmente es con Lucho, porque él tenía un skate shop y la idea era vender los tenis y hacerlos con el skate shop. Él después dice, no, yo me quedo con el skate shop, me enfoco en el skate shop y tú enfócate en los tenis. Y ahí es cuando comenzamos a trabajar con los tenis y posteriormente, ya por mi cercanía con Orlando, que pues en su momento, como éramos todos prácticamente mejores amigos, junto con un chico que se llama también Janset, de la Universidad Nacional también, conocemos a Camilo en la Universidad Nacional y sabemos que él está trabajando en diseño de tenis y va a hacer su De tesis skateboarding. en diseño de tenis para skateboarding. Y ahí es cuando hacemos, por decirlo de esa manera, el match entre todos pues como para darle forma a la marca. De hecho, esa es como la época donde sacaban el van, la baranda gigante verde, como en la Nacional, en esa parte donde todos están patinando ahora. Total, Eh, total. De hecho hicimos una rampa, la hicimos en la terraza de mi casa, en su rincón, soldando entre todos, la bajamos desde allá con lazos. Hay fotos, bueno, si quieren luego les paso como información al respecto. Pero en realidad habían pasado cosas en la universidad antes, y era que nosotros habíamos organizado un parche de skate en un lugar que era como un piso liso, y después nos le hicieron sacar, y en una de esas protestas que hay, sacan las rampas como barricadas y las queman y ahí perdemos prácticamente y comenzamos a hacer la rampa para poderla montar en el estadio. ¿Sí? Después eso, mejor dicho, eso y termina guardaban las siendo cosas en el vandalizado. estadio y las pasaban luego a donde todos montan ahora. Que es que tengo como pequeños flashbacks de Totalmente. esa época. Bueno, entonces ahí tú, digamos, tú con Lucho conoces a Orlando y tú y Orlando como que conocen a Camilo, básicamente. Exactamente. Entonces cuando conocen a Camilo, pues Camilo está trabajando su proyecto. Camilo como muy diseñador, siempre como llevando Me acuerdo que Camilo era obsesionado con los tenis S, con Ujú. Vans y estaba saliendo la calle en ese momento. Como no es que estuviera saliendo, sino estaba en auge. Como que eso era lo que estaba pasando en el skateboarding, por decirlo así. Estaba DBS. Entonces, ¿en qué Ujú. momento, digamos, como que entran los tres y dicen, bueno, vamos a crear un producto y quiero que se llame Soma? Parchábamos, digamos que son dos cosas. Primero, la palabra soma un poco de dónde sale, ¿está bien? Y esta sale pues de una relación básicamente de un libro que se llama Un Mundo Feliz, en donde se habla de un producto que se llama Soma. Pero ese producto llamado Soma, o sea, el nombre Soma, ya trae una historia que es acerca de como especie de un tipo de droga, ¿saben? Que es una droga a los dioses, algunas personas la relacionan con la manita muscaria, tiene una historia de alguna manera como de tradición de la India, ¿está bien? Y esa droga lo plantean como si en algún momento pudiese ser un producto que todo el mundo utilizaría, ¿sí? Entonces ahí aparece como la relación de la palabra soma, pero todavía yo no lo tengo como si fuese tenis, ¿sí? Sino te tengo la palabra ahí. Luego ya en la universidad, cuando comenzamos a montar, porque allá había un parche, había otro chico que se llamaba también Camilo, que tenía un pop increíble, o sea, eran muy, muy tesos. Uno Conocemos pelinegrito, blanquito, sí, que exactamente, estaban súper entubados. súper teso. Y Sí, ya él, me él, acuerdo él más o menos. montaba con un chico que estudiaba física, también que era muy, muy teso, o sea, había un parche Y el bastante. Rasta. Y el Rasta, exactamente, ¿Álvaro? varios. ¿Álvaro es que se llamaba el Rasta? Con Álvaro Sí, también, sí, es que exactamente. Con yo, todos ellos, con todos claro. ellos montamos y resulta que comenzamos a conocer a Camilo y Camilo es súper teso. Camilo, yo digo que él es como de las nuevas generaciones porque ya no se preocupaban por raspar, sino por hacer pop. Entonces ya sus trucos eran mucho más altos, mucho más técnicos y él pues tiene una visión de diseñador. Entonces
obviamente para nosotros es genial conocerlo a él porque él es el que nos dice, espere, no piensen en todo eso, piensen de a una sola cosa, no mezclen todo, vamos por partes. Y como yo había trabajado con Lucho anteriormente, como te comentaba, en lo de los tenis, ya teníamos como ese producto en mente, habíamos tenido como una idea de unos tenis que ver, pero eran más como unos pisahuevos, por decirlo de esa manera. Lo Como que unos teníamos, Vans slip-ons, más o menos. exactamente. En su época eran como un calzado que se llamaba calzado Victoria, que había pegado mucho en Europa y que yo lo tenía como referente Que allí. estaba saliendo como el Janowski, estaba saliendo los Rowley, que eran los flaquitos, porque estaba Exactamente. pasando la transición del tenis ancho al tenis que es más como Vans, como Last Resort, como Converse, más pegado. Sí, Y sí, entonces ahí hay como una evolución pues en el tenis, más básicamente como en el skate. Entonces yo me imagino que tú ves a Camilo como con una estética como muy total. distinta y como muy hacia sus valores como skater, diría yo, Ujú, que son muy influenciados de la música y a sus referentes como Cory Duffel, ujú, como, ¿quién más era? Como Brian Anderson, ajá, Spanky, como muy rockeros, muy Baker total. también. Y entonces me imagino que cuando están patinando con Camilo, Camilo es muy teso y yo me imagino en esa época más como lo que tú dices, él no se preocupaba tanto de hacer el truco, sino mucho pop, que cayera shorties to shorties, cómo acomodar el cuerpo, todo eso. Y yo me Exactamente. imagino que al tú ver eso y la conexión que tenían con el skateboarding, ahí hablan los tres con Lucho o Con Orlando con Orlando, también. perdón, Ujú. y deciden crear la marca. Pregunta así aleatoria. Esa también es en el momento donde viene Manual, porque creo que Soma y Manual vienen como de la misma era, Sí, son ¿sí? contemporáneos, son contemporáneos. Manual nace también de Lucho, Sí, ¿sí? Que es de las primeras. Penta, Costal de Ah, Anzuelo, ok, Manuel, sí. listo. No, esa era como una pregunta que tenía al aire, pero no sabía si era, ¿sabes? Entonces, en ese momento te reúnes como con ellos. ¿En qué momento dicen, tengo esta palabra y quiero convertirla como a skateboarding? Ya teníamos, Vamos con una canción y piensas esa respuesta. dale, Ya muchas vamos gracias. con todo, chicos. Bueno, entonces me estabas contando que en ese momento, ¿en qué momento se te reúnes Camilo, Orlando y tú y decían, bueno, eh, tengo esta idea, me gustaría crear una marca y en qué momento dices, la quiero direccionar hacia un producto de skate? O cómo voy a mezclar lo que es para mí mi emprendimiento, que quiero que sea mi marca, a conexión con skate, digamos. ¿Cómo hablan en ese momento? ¿Cómo es de ese primer inicio? Las discusiones que se daban en la Nacional con todas estas personas que te cuento eran de corte muchas veces muy espiritual, muy existencial. ¿Sí? O sea, hablábamos acerca de que la mente, de si existe o no existe la mente, del observado, todas esas cosas ahorita que están como tan en boga y lo investigábamos, ¿sí? O sea, yo recuerdo haber escuchado a Orlando hablar de Guattari, de Les hace muchísimos años, nosotros hablando acerca de Aldous Huxley, de Orwell, de cosas de ese estilo, y allí comienza, como te digo, la palabra Soma. Entonces comenzamos a decir, pero bueno, Soma, ¿cómo funciona? Ah, pero es que Soma es la droga de los dioses, ¿qué puede ser la droga para nosotros? Y lo relacionamos directamente con la herramienta que utilizábamos, que era los tenis, ¿sí? La necesidad de hacer tenis era porque nosotros compramos todo usado, o sea, todos no teníamos acceso a ello. Costaban muchísimo unos tenis, entonces lo que comprábamos usado o lo que se compraba nuevo, pero se compraba en San Andresito o alguna cosa de ese estilo, o si uno podía darse el privilegio de comprar unos tenis cada año o cada 2 años en alguna tienda reconocida, era muy complicado. Entonces ahí comienza a relacionarse un poco la marca de que el soma, la droga a los dioses, la herramienta primordial, lo que hace que cambie uno de estado, termina siendo de alguna manera como los tenis. Entonces ahí hay una relación directa pues, con la marca de los tenis. Y como te decía, pues Camilo con el diseño se sienta, nos organiza un poco y nos dice, bueno, agarremos las ideas. Orlando comienza a generar construcciones alrededor de los tenis conceptuales y llega precisamente a lo que en el principio
principio se llamó el lema, que era el Mind of, ¿ok? Entonces Camilo comienza a decirnos, al principio nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué es? Es sacar la mente, entonces comenzamos a a hacer unas construcciones todas hechizas de palabras en inglés y Camilo nos aconseja y nos dice, no, miren, creo yo que la mejor forma es mente, dos puntos, off, como si existiera algo que se pudiese, como algo que uno puede prender o apagar, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a discutir por qué no Mira que es... nunca había entendido como ese mind off, pero Sí, ya lo estoy como también es dándole muy, como una coherencia es muy como interesante. marca. Exacto, es muy interesante porque digamos que en esa época que teníamos nosotros, pues como este Mind of, ¿cierto? Me refiero, eh, teníamos lo que hacían otras marcas, eh, por ejemplo, Nike con su solo hazlo. Entonces decíamos, no, no es solamente hazlo, tú tienes que hacerlo consciente, porque si tú lo haces después ni siquiera te acuerdas de que hiciste eso, le diste un beso a una chica y ni siquiera lo disfrutaste, si no sabías que lo estás haciendo no se trata de solo hazlo, tampoco es el sin mente, ¿está bien? Hágalo sin mente, no, hay que hacerlo con mente. También Tu es como mente algo está muy ahí. efímero, como hacia el skate, como te dura muy poco, la sensación de que te da un truco, digamos, o una caída, un golpe. Ajá. Siento que puede también ir por ese lado. Exactamente, entonces de alguna manera Orlando comienza a cuestionarnos y a decirnos, ven, hey, no es hágalo sin mente, no es solamente hágalo, no, es, sí, la mente es importante y el hacerlo es importante, pero lo que hay que tener en la cabeza es la posibilidad de que tú tienes la posibilidad de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Quiere decir que tienes un switch donde puedes apagar y prender tu mente, no sé de qué forma, con el acto, con el ritual del skateboarding y comienza a aparecer esbozado ese lema de Mind of. También es como la forma que yo creo que todos encontraban de salir del mundo real, que era la universidad, pues la vida de cada uno, y era la conexión entre los tres que conectaban con skate. También lo que estaba pasando, me imagino que en ese momento es que están pasando como una transición de evolución de tenis en la era, que o eran muy anchos unos o muy pegados otros. Me imagino que cuando empiezan ahí como a la construcción, querían enfocarse en algo como Ajá. que era también que los tenis no duraban. Entonces era llenos de silicona y super bonder. Y yo creo que ustedes decían, pues aquí en la Nacional vemos a todos los niños que llegan, o a la mayoría de gente con sus tenis en silicona, vueltos nada, es o porque no duran o porque se gasta mucho. Entonces siento que en ese momento tampoco era como muy asequible comprar tenis de 300 400.000 pesos. Entonces ahí es donde ustedes dicen, listo, Ujú. el primer producto va a ser un tenis. ¿Cuál es ese momento? Había una posibilidad y era el hecho de que Hay nosotros, camisetas. total, había una posibilidad y era el hecho de que inicialmente los zapatos eran sencillos relativamente, sí eran gordos como unos 23, ¿cierto? Pero relativamente Tiene eran mucho más parecido a ese, ¿no? A sencillos. Sí, ese, particularmente ese tipo de que ese zapatos. es la mitad. Exactamente. Ese es como no tan ancho, pero Sí, no tan delgadito como los slip-ons, por decirlo así. O auténticos, como Vans, por decirlo así. exactamente, entonces eran sencillos, pero en el 98, 99, como te digo, comenzaron a aparecer cámaras de aire y una cantidad de diseños que yo realmente quisiera que de alguna manera volvieran, no ya como los de esa época, sino como ahora, pero esa será otra discusión. Entonces teníamos la oportunidad de hacer un zapato relativamente sencillo. Comenzamos intentando hacer como íbamos al Restrepo con Camilo, con Orlando a mirar materiales, a mirar varias cosas. Antes de eso sucedió el hacer la suela, el diseñar la suela. Fue un complique. O sea, en realidad creo que ahí fue donde fue el primer problema, ¿sí? Esta suela. Ujú. Y era que, pues, nosotros pensábamos inicialmente que Era muy lisa y se iba muy no, rápido, ¿no? y eran muchas situaciones porque es que como salían tantos diseños de tenis, unas suelas tenían cámara de aire, otras no, pero nos dábamos cuenta de que los CIS, esos que te digo, los 23, la suela era sencilla, plana y que Vans mantenía su misma suela. Entonces nosotros decíamos, es posible mantener una Estética. suela, sí, es posible mantenerla y no cambiarla tanto, ¿sí? Entonces Claro. de alguna manera dijimos, puede ser rentable el tener la suela, pero comenzaron a suceder varias cosas. Entonces, por ejemplo, con Lucho iniciamos con el desarrollo de la suela y lo primero que hicimos fue, si queremos tener un zapato
¿qué hace un zapato que sea resistente a su suela? Si la suela no funciona, pues todo el zapato Me no imagino que funciona. empiezan las pruebas de producto. Exactamente. Y entonces ahí conocemos una persona que nos asesora y nos dicen vayan a hablar con tal persona para que intenten hacer la suela y comienzan a pasar un montón de cosas. Se hace el molde, se nos parte la primera vez, nos preguntábamos por qué se partió, entonces no, que había que, por ejemplo, estas líneas tocaba como hacer que la línea en donde partía, digámoslo así, la pisada, ¿cierto? Fuese una línea que tendría que estar más alta, en la parte de atrás tenía que ser mucho más gruesa para que Claro, cuando se porque se va acabara más acá no se rápido. acabara. Claro. Entonces, y en ese camino se nos partió un molde, una cantidad de situaciones que hacía que uno decía, bueno, ¿cuánta plata se va a gastar uno haciendo esto cuando realmente... y entonces, claro, uno decía, ¿por qué no nos metemos en otro producto? Esto tiene que trabajarse con tallas, tiene que hacerse... Pero sin embargo, continuamos y continuamos, ¿sí? Ahí ya es esa época, esa primera época es la que te cuento que sucede con Lucho. Ya después de que llegamos a la primera suela, ya es cuando comenzamos a trabajar con Orlando y con Camilo, y a Camilo se le pasa la suela y Camilo es el que comienza a trabajar con el diseño ya del zapato, de la capellada o la parte exterior del De hecho, zapato. yo lo veo muy como de los primeros modelos de Spanky también. Como lo de Duffel, de hecho, siento que es muy como de la transición del skate, de los referentes de skateboarding de Camilo también, como diseño, ¿sabes? Siento que va muy inspirado como Duffel, Spanky, esos es que Claro, tanto mencionas. la suela plana, Le da ¿cierto? como una coherencia formal. La triple costura, ¿cierto? La doble cordonera, todo ese tipo de cosas, digamos, comienzan a tener Y ahí es sentido, donde una punta muy sencilla. otra pregunta, de hecho, ahí es donde también Manual, también Lucho también estaba trabajando como Manual aparte, o Manual viene después. En realidad, los tenis manual vienen después, Ok, pero ok. pues, como te digo, iniciamos Listo, con Soma. entonces empezó el producto, empezaron como los estudios de campo, el design and thinking, de todo eso, y terminan con el producto. El primer producto, me acuerdo que no salían tantas tallas porque los moldes y eso. Me acuerdo haber Ujú. escuchado esa historia. Explícanos un poco cómo fue como ese proceso. Yo creería que el primer producto de Soma son dos cosas. Primero, el logo y la forma en la cual se dispone el logo, ¿cierto? Que como Sí. te digo, Orlando fue fundamental para eso. Cuando comenzó a hablarse acerca del logo, esta S que tenemos acá es la misma S del logo de registrado. O sea, en vez de re, es una S del símbolo registrado. Entonces, esa es la primera parte conceptual. Es decir, cambiar el logo de registrado por una S para nosotros es fundamental. ¿Sí? Ese es el primer producto para mí en los tenis. Y el segundo es la S lateral que diseña Camilo en su momento. ¿Sí? Entonces, esa S tiene carácter, tuvo en su momento discusiones, que era muy grande, que tal cosa, pero tiene No, carácter y comienza a no sé tener... si en ese momento también lo hicieron un poquito más chiquito en las pruebas o estoy yo No, loco. regularmente ¿Sí? la S ha sido Siempre. protuberante, sí, ha Ok. sido grande, pero la S comienza a tener un carácter y es la que para mí es la que define el zapato, ¿sí? O sea, para mí la S lateral es la que Ah, termina definiendo este modelo particularmente que para nosotros tiene nombre Satori. Satori. De hecho, el primer modelo me acuerdo que era con la línea blanca y totalmente negra. ¿Sí era así que venían? Había, Con esta suela, que era la café, sí, negro y la letra blanca. Sí, exactamente, sí era así, la S ¿cierto? blanca. Ese Ese era, es como el clásico, el de la S blanca. suela negra no hubo, ¿no? De primeras No, no. inicialmente todos eran suela de goma porque los colores en las suelas se necesitan un cambio. Es decir, cuando tú en realidad, cuando cambias un color en el caucho, lo que estás haciendo es ponerle algo que hace que el caucho pierda sus Resistencia. características. Por ejemplo, el peor color que tú puedes tener en cuenta es el blanco, porque para lograr blanco en realidad lo que se hace es unos procesos químicos que le quitan la fortaleza al caucho en cierta proporción. ¿Sí? Tú le puedes poner aditivos, pero en realidad el caucho originalmente, como viene, es de más o menos ese color, un color crepé, un color más bien como naranja, café. Listo. Café. Entonces, digamos, se estrellaron, hicieron todo eso, por decirlo así. Ajá. ¿Tú en qué momento dices, me imagino que crear un producto, tantas pruebas y ver que de primeras no sale, que es más plata, más todos los días volteando, probando el producto, porque no es solo crear el tenis, es probar el producto y ver qué resistencia tiene con la duración. No Uh-huh. es un mes, no es 2 meses, son 6 meses dándole al tenis. Yo me acuerdo que Camilo, en las primeras pruebas, los volvía nada. Le daba y le daba y le daba y me decía, ya no tengo suela, pero quiero ver hasta dónde me llena, me llega.
Sí, sí, Total, sí. digamos que en ese momento lo trabajamos de manera grupal. Es que yo creo que las cosas funcionan de manera grupal, porque cuando tú estás triste, el otro se levanta con energía. Muchas veces la gente cree más en el trabajo, los otros que uno mismo. Uno a veces no cree en uno, ¿sí? Cosas en tu trabajo que tú nunca hubieses sido capaz de hacer por ti mismo, lo haces por otro, ¿sí? Eso suele suceder bastante. Entonces, ellos creían un montón en el producto y sabían para dónde iban. Yo puede ser que a veces pensara en una cosa o pensara en otra, pero lo que era Lucho, todo el parche de Suba, como te digo, había un parche que se llamaba Bit que fue fundamental en el tema, Cristian Pineda, que fue el que testeó y el que de alguna manera le dio forma al tecnicismo junto con Orlando y Camilo, fueron quienes prácticamente fueron la ola que construyeron la marca. Y de hecho, pues yo creo que Cristian Pineda también tenía como unas influencias de ver el mercado que está pasando en Perú. Y creo que Ajá. esa fue la época, o fue, no me Fue, acuerdo. los viajes de él son posteriores, pero en su momento muy teso, o sea, Ah, ok. era, pues para nosotros era nuestra referencia en términos De de skate. montar skate, ¿sí? Entonces, si él decía que se puede, todos decíamos que se puede. ¿Cómo fue, digamos, llegar a un proceso donde todos son tan distintos y se estrellaron en creer en este diseño, digamos, de Camilo, por decirlo así? Camilo fue el primero el que lo diseña. Sí, ¿En qué momento dicen como, este es? pues ¿Le primero es dieron que yo, el voto de confianza, perdón? ¿O fue como, que te falta esto, o todos se pusieron de acuerdo? creo que cuando alguien es técnico y sabe lo que hace, lo que él se le ocurre habla por sí solo. Entonces, digamos que cuando él presentó la S, no la presentó solo, sino que la presentaba con las líneas de fuga, bueno, todas esas cosas que tienen en cuenta un diseño, Ah, ¿está bien? con la explosión. Exactamente, y manejo de zonas, ¿cómo se llama eso? Cuando uno agarra un logo y quita un pedazo y lo que queda en oscuro es lo que queda del logo o lo que queda en blanco. Sí, como que sí también explotó el diseño, no sé cómo decirlo, pero jugó con el Exactamente, diseño. eso tiene unas técnicas, entonces a Sí, uno se le puede ocurrir un logo, pero en realidad eso tiene una forma de hacerse y por eso no, existe el diseño. Entonces, Camilo cuando nos presentaba los diseños, pues tenía todo el argumento para decirlo y no había forma de decir que no. Creíamos, teníamos un diseñador increíble, teníamos a no, y muy una teso. persona de conceptualización increíble, teníamos a alguien que ya estaba trabajando en mercado, Lucho, ¿está bien? Y todos éramos súper pequeños y de alguna manera precarios, pero creíamos en que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho y teníamos a Cristian Pineda que lo probaba, pues todo de alguna manera funcionaba. Ahí entra otra persona que se llama Nicolás del Valle, Fotógrafo, fotógrafo, Nico. y él trabajaba con Lucho de la mano y con Cristian Pineda de la mano y son quienes comienzan a tomarle las primeras fotos al producto y a llevarlo. Entonces, claro, era un equipo supremamente particular, de una onda supremamente fuerte Y y, una estética y una estética que se quedó, total, digamos, yo creo que muy representativa del 2006 al 2012 como tal. Diría yo, total. como entre esos 6 años, ese estilo y esa referencia de skaters era muy poca vista porque venían con otra onda y también estaban cambiando, como que pasó de ser tan rapper a ser como más punk, por decirlo así, más rockera. Ujú, ¿Me claro, equivoco y o no, fue así? total, y lo que sucede también es que en Colombia hay muchísimo talento, ¿me entiendes? Entonces, tú puede ser que tú no estés planeando a quién meto en la marca, pero afuera hay un montón de gente súper tesa que si tú te permites acercar, aparece uno y otro y otro y otro, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento, cuando ellos comienzan a trabajar con una revista, Lucho comienza a trabajar con una revista que se llama Ocho Shorties, Que es la de con, Nico. con Nicolás del Valle, Sí. y ellos comienzan a viajar para como encontrar contenido y talentos y encuentran a un chico que se llama Winnie, Winnie bueno, le decimos Winnie, Álvarez. John Álvarez, Sí. maravillosa persona y maravilloso skater, y él de alguna manera es el que toma ese legado también desde muy chiqui y también pues ayuda en la marca y es fundamental para el desarrollo de la marca. Y también Esa es iba ya la como con siguiente toda la parte. coherencia de la marca, así como todo entubado, muy Total, a como a eso, Camilo también le gustaba cómo patinaba, muy exactamente, también de la línea de Juan Dávila, de Lucho, me imagino, total. Ujú. y de Cristian Pineda también. Sí, de alguna manera como que el skate del año 98, 99 era muy mediado como por el rap y ya después del año 2000 comienza a verse todo ese punk, comienza a verse con este parche de Fallen, con el parche de Zero, bueno, Y el originalmente Peace Zero, Drunk ¿cierto? y Entonces, Baker Tree, This is Skateboarding, exactamente, puro rock, como que le da como otro carácter, diría yo, pues al skate, ¿no? Como ajá, pasa a ser de ese. Bueno, entonces ahí viene, digamos, como la exposición
Ujú. ¿Cómo crees que lo cogió el público del skateboarding colombiano, por decirlo así? Nosotros hacemos... Rolo, primero, me imagino que fue primero Rolo. Sí, sabes que, o sea, digamos que creo que es en paralelo, porque nosotros hacemos las primeras ediciones de tenis, que son muestras, puras muestras, cosas que tocaba ajustar, bueno, en fin. Y hay dos puntos para mí importantes en ese. Uno, un viaje que hacemos a Neiva en un campeonato y llevamos como un costal de tenis pues todo, a lo que se podía hacer prácticamente con Lucho, que él había comprado una camioneta para poder andar con Nicolás del Valle y con todo el parche como uno creía que se tenía que hacer en Estados Unidos, ¿no? Andar con filmer y estar con skaters. Y vamos y llevamos los tenis y sorprendentemente los tenis se vendieron todos, ¿sí? O sea, yo tengo una historia de unos tenis rosados que todo el mundo decía, ¿quién va a comprar eso? Eso es horrible, eso a nadie le va a gustar. Y fueron los únicos que se quedaron. Cuando ya nos íbamos yendo, vale la redundancia, en la camioneta, alguien se acerca y me dice, oiga, véndame estos tenis. Y yo siento que a esa persona le gustaron los tenis, pero me imagino que pidió opiniones y le dijeron que no, que esos eran particularmente feos. Un par de tenis como de 20 que llevamos no se vendió. Y él me dijo, no, véndamelos, véndamelos. Y nosotros se los vendimos a él. O sea que hasta el último momento, cuando ya todo el mundo estaba montado en la camioneta, se vendió el último par de tenis. Recuerdo que en esa época estaba Pancho, el de Skate Nación, ¿cierto? Y él nos dice como, parce, usted les va a ir muy bien con esos tenis, o sea, ustedes, y pues efectivamente se vendió todo. Esa es como la primera vez que yo digo, esto tiene un nivel que puede tener muchísima proyección. Ahí es como el primer, digamos, boom interno, pues. Y también ese auge que estaba saliendo, me imagino que de Facebook, la publicidad, y de Vimeo, que eran los videos. Siento que eso ayudaba, y más yendo a torneos, como con los riders, como ustedes mostrando todo el proceso. Siento que eso ayudó mucho como a la exposición de Soma. Total, claro, sí, hay que dar muchísimos agradecimientos. Son muchas personas las que han estado en el proyecto. Claro. En ese momento, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar entre ellos que quién podría ayudarnos también para muestras y cosas de ese estilo, comienzan a aparecer nombres y personas maravillosas. Aparece, por ejemplo, Fresa en algún momento probando los tenis, nosotros le entregamos tenis a él. Después trabajamos con Mike, y con Mike Acevedo, increíble, sí. También hacemos un video con él, con una GoPro nueva que compramos. No era lo único que teníamos en realidad, porque no teníamos mucho, pero creo que la visión de todos los que estaban allí era muy importante, porque era como cómo funcionaba el tema del YouTube, cómo funcionaba una GoPro, cómo funcionaba el tema de la filmación, qué es lo que había que tener, ese tipo de cosas. Yo no tenía esa información, pero ellos mismos eran los que orgánicamente lo iban construyendo. Yo siento que ellos en ese momento estaban buscando como la perfección, o no sé si yo estoy de pronto erróneo, no la perfección, sino la forma de que todo lo que fuera skateboarding colombiano fuera bien hecho. Tanto en ese momento Lucho, Camilo, Oscar Lagos, ahí empiezan como otros parches también, que es, me imagino, donde aparecen, ¿sí? Sí, ahí digamos que nosotros sabíamos que en esa época también se estaba produciendo Blonde, creo que era de Medellín. Entonces digamos que eran digamos que era una corriente llevando las cosas todos hacia lo que está sucediendo un poco ahora, que es como que, primero, skaters para skaters, era como ese... Como lo que salía también desde ese momento, ¿no? Exactamente, pero en ese tiempo ninguno era empresario. Entonces, una cosa es un skater empresario, o sea, para mí la frase skaters para skaters no dice nada, ¿me entiendes? Porque un skater puede ser buena gente y puede ser mala gente. Entonces, en realidad eso no dice nada. Pero en esa época ninguno de nosotros éramos empresarios. Entonces, en esa época el nombre o la frase skaters para mí era una garantía de artesanías para artesanos. O sea, tú lo comparabas así, por decirlo así. Entonces era como muy, digamos de alguna manera, como muy honesta, ¿sí? En ese sentido. Listo. Entonces, en ese momento, digamos, Soma sale como Soma Mind Off, ¿o sale como solo Soma? Entonces lo que te digo, Camilo diseña el zapato, ¿cierto? Diseña todas las especificaciones, hace un montón de pruebas. Recuerdo que él hacía pruebas de impacto, pruebas de desgaste, las costuras, mandaba a traer una costura para arriba. Uno ve este zapato, pero realmente ha tenido cambios, esto más largo, esto más alto, esto más alto, sí, para que no, no ya queme, tiene ya me imagino que ya quedó cosas. con la ergonomía perfecta y el diseño acorde a lo que es la necesidad del skater. Pues porque ya son 15 años trabajándose detrás.
Exactamente. a través del modelo el primer modelo que se construyó, ¿no? Sí. Entonces me estabas contando lo de Mine Ah, Off. bueno, entonces mira, entonces sale la S lateral, sale el logo de la S en el círculo, ¿cierto? Claro. Y como te digo, aparece el Mine of como un lema y comenzamos a utilizar el Mine of como lema. En su momento, obviamente, la fabricación de los tenis era alguien que nos fabricaba, pues alguien, era lo, digamos que inicialmente era alguien que nos decía, bueno, 5 o 6 pares de tenis y ahí a duras penas nos cumplía, pero bueno, nosotros seguíamos y seguíamos, básicamente. O sea, digamos, entonces, ¿en qué momento crees que todo empieza, digamos, a cambiar como a ser reconocidos como marca? ¿Como qué año dirías que podría ser ese? ¿2010, 2011? Yo creo, sí, y muy influenciados también porque Lucho en Costal de Azuelos comenzó a vender los tenis en Suba. Entonces, hubo un momento en que prácticamente sentí que se volvió como una moda ver esa S lateral por todas Porque partes. eran los skates de Colina, Skate Colina, eran los parches de Suba y eran los Context de skate en la fiscalía. Entonces, digamos, yo me imagino que Camilo Fiscalía, Lucho Suba, más Nicolás y, y Pineda Ferman, ahí se va como conectando Claro. con todos los skaters, por decirlo, del momento. Sí, siento yo que puede ser Sí, así. es que Y, es increíble, pero en este momento todos los sábados se va a montar a la Nacho y te encuentras un parche de suba, ¿sí? O sea, y desde que tengo memoria los sábados y los domingos siempre ha estado Luis Carlos o Aquilino, personas que han sido súper también cercanas a la marca, Richie, Ricardo, todos ellos, Jero, pues, o sea, y todos todos ellos y usan siempre están Soma. montando y en esa época son los que usan Soma, entonces son de alguna manera los que le dan el boom. Y en Suba se vuelve pues prácticamente como una marca viral y pues Y como agotan, me imagino. claro, Suba, o sea, para mí Suba tiene un poder tremendo, o sea, es un lugar político supremamente fuerte y por eso siento que Lucho tiene el costal de Todavía allí, parado. que para mí es de las tiendas, me atrevo a decir que es de las mejores tiendas de skateboarding de Claro. toda Colombia y queda en un barrio y el que llega queda, pues, estupefacto con los productos que hay Yo precisamente creo por que eso. él supo buscar la necesidad de los skaters, de los OG skaters, por decirlo así, y de crear comunidad. Yo creo que él creó comunidad a través de los años y siento que eso es lo que ha mantenido pues, Costal de Anzuelos y ha hecho que las marcas que han evolucionado pues a través de él hayan crecido de esa manera y sigan creciendo. Total, ese es un Sí, elemento que me parece que vale que- la pena resaltar y es el hecho del barrio, ¿me entiendes? El barrio es un lugar protector y es un lugar de donde puede salir mucho. Es decir, tú comienzas a ver la Francia, tú comienzas a ver Suba, tú comienzas a ver Bosa y todos esos barrios tienen identidad y desde ahí puede salir algo muy importante. O sea, muchas veces uno piensa que qué es que tengo que romperla en toda Bogotá, qué es que tengo que romperla en Colombia, qué es que tengo que hacer esto y esto y esto. No, el barrio es el barrio. El barrio tiene mucha importancia y para mí gran parte de la importancia de Soma viene del barrio. Obviamente después ya se pasa a Bogotá, a varios parches de Bogotá con todas estas del barrio y personas. de la cultura que también era en esa época como ese Exactamente. auge. Es que yo creo que Soma llegó en un momento como para satisfacer las necesidades de precio, primero que todo, Ujú. y de estrenar. Yo lo veo así, como quiero unos tenis baratos para patinar, o sea, baratos en el sentido de que no me vayan a cobrar, no sé, 300 400 porque esa época estaba saliendo la Kai, Vans no, normalmente se mantenía, DBS, ¿qué más salía? Decline, Claro. Etnies, y llega ustedes con un precio de 150, creo que empezó 120, No, ciento cincuenta eran y como de ciento 100 ochenta mil pesos. Tenemos una ¿Sí? publicidad en donde era 100 mil Sí, ah, pesos. ok. Pero o sea, hay una cosa allí y es que anteriormente los tenis sí estaban hechos para durar, ¿me entiendes? Entonces, aunque hubiesen DC que eran hermosos, se desarmaban, ¿me entiendes? Entonces a Sí. veces uno decía, no, prefiero tal otra marca porque es muy buena. Entonces, esa fue como la primera cuestión. Y Que, buscaron como qué pena, buscaron la claro, duración del skater, que era la necesidad, que era, total, todos los ajustes que se hacían era para que fueran eternos. sí, ¿Sí? Y entonces todo fue metido en la suela. Ah, que la suela se está gastando muy poquito. Bájela a eso. sí. El dueño de la suela nos decía, no, pero nunca más le van a comprar tenis. Y nosotros, pues es que no, o sea, nosotros montamos skate, necesitamos que duren. Y bueno, llegaste, pues, por decirlo así, al mercado, entre comillas, se dispara porque se empieza a ver, yo me acuerdo que en todos los torneos de colina, en todos los skateparks, en la calle, en los parches, por decirlo así,
¿Y en qué momento dices, creo que esto es algo grande? Yo creo que es algo similar a lo que pasa con muchos influencers que viven igual a como han vivido siempre, aunque tengan un alcance gigante. Uno podría ver muchos zapatos por todas partes, pero en realidad la marca no tenía una consolidación gigante, o sea, como marca como tal, Como, no ok. era tan grande como aparentaba de pronto. Creo que las redes o a veces las cámaras generan eso, ¿no? Como ese efecto de ver algo gigante cuando realmente es algo muy artesanal, muy a un nivel pequeño, ¿sí? Ni siquiera es que sea malo o precario, sino que simplemente es un nivel muy pequeño. Entonces al principio era más una cuestión de redes, pero creo que ya cuando se comienza a vender en diferentes tiendas, cuando ya comienzan algunas marcas, por ejemplo, o en galerías a decir yo quiero ese producto, inicialmente era muy difícil que alguien te comprara, o sea, todo era pura consignación. Entonces en realidad si tú querías que tus zapatos se vieran, pues tenías que estar dispuesto a poner los zapatos para que se vieran en alguna parte y la gente tuviese como esa exposición. ¿M? Pero creo que el momento comienza cuando los ponemos en diferentes tiendas, ¿sí? Estaban en Duitama, estaban En Tunja, en Tunja, sí, exactamente. eso. Entonces, en ese momento comienzan a tener ese impacto. ¿M? Ok. De hecho, lo que yo te iba a preguntar era, ¿tú crees que cuando empiezan a tener ese impacto, espérate, cómo era? Es que era aquí me tocó cortar, pues yo me quedé sin. Espérate que estaba. Tranqui. No, ¿Ah, sí? Ah, bueno. No, no. Sí, una canción y ya. Sí, tranqui. No, no, es que me quedé sin. En ese momento Facebook que empieza como a crecer y estar en auge y a las redes, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál fue el primer equipo que fue como de Soma? ¿Quiénes fueron el primer equipo Soma, por decirlo así? Los Riders. Pues yo diría que, o sea, como entraban y salían personas, ¿cierto? Y como estaban allí, pero más o menos digamos que el orden es que hay un momento en el cual está como la parte más sólida. O sea, digamos que inicia básicamente con nosotros mismos probándolo, ¿cierto? Después ya entra Cristian. Cristian se mantiene un buen tiempo, Como ¿está bien? 2010 es eso, ya. Exacto. Y 2010. Cristian Pineda se mantiene paralelo siempre. Con Fresa en un momento, luego con Mike en su momento y luego con Winnie, con John Álvarez en su momento. Pero en ese momento transversal, más o menos con Winnie, con John Álvarez, está Cristian, está Winnie posteriormente y ahí en paralelo está una chica que se llama Chela Giraldo, que es muy tesa del longboard y está Cristian Barón que monta bicicleta. Creo que ese momento fue el momento radical. Cristian Barón es súper, súper teso. Él ahorita creo que vive en Estados Unidos, igual que Chela, pero en ese momento con Nicolás del Valle como fotógrafo. Y ese equipo que te comenté es cuando ya se genera, por decirlo de esa manera, como el primer boom, la primera exposición fuerte para la marca. De hecho, yo creo que eso, el producto como tal finaliza con caja y todo ya entregado así perfecto 2010, 2000 diría yo. Sí, Como que es una duración entre 2008 y 2009 pruebas, como que lo tenían uno que otro, pero en 2010 ya está el producto finalizado como tal. Recuerdo, no sé si me sí, equivoqué. sí, sin embargo, yo creo creo que la consolidación final del producto se da más o menos alrededor de hace 1 o 2 años con el ingreso de Sebastián González, que ha sido el otro punto de ¿Clave? inflexión tremenda. Sí, que Ok, ahorita listo, lo entonces ya, hablaremos. ya, ya, ya hablamos de eso. Bueno, entonces tiene en consideración pues, un equipo para esa época brutal, de los mejores, diría yo. Tremendo. Ujú. Entonces Soma crece, listo. ¿Y en qué momento se van a como a representarlo así con Mayoff? Como tal, como cuéntame un poco sobre, no sé si es como ese cambio de estética o ese brinco hacia otra imagen, ¿qué era qué pasó con Soma en esa época? Le- eh, yo creo que primero fue muy influenciado también por Nicolás del Valle. Nicolás me parece a mí que era como un curador, era como el curador de nosotros. Era el que decía, esas fotografías me parecen geniales, pilas con tal persona que está súper tesa. En Medellín hay 2 personas súper tesas, Tico, en su momento Tico con John Álvarez, con Winnie, y Federico también. Pues Fede comienza a estar cerca de nosotros también. En esa época eran ellos tres como las revelaciones, por decirlo de manera, junto
eh, con Tomás Choneto, pues, o sea, y aunque Tomás no es de la marca, pero tiene una gran cercanía con Lucho y con ellos, y entonces ese es el momento particularmente en donde a mí me parece que se genera eso. Y comenzamos a utilizar el Minov. Básicamente ya con Winnie, yo ya me desplazo, ya voy a vivir a Medellín y comenzamos con Winnie a hacer música electrónica con sintetizadores, cajas de ritmo, entonces ahí comienzan a aparecer, ya que aparecen como las comerciales con glitch y cosas de ese estilo, y ahí comenzamos a utilizar el Minov digámoslo así, como una alegoría al ritual del skateboarding. Comienza a tener más forma el nombre del diseño clásico, que es la S de Satori, como un relámpago de energía o como un momento en el cual tú das lo mejor de ti en ese momentico. Entonces ese es como, digamos, como la relación entre Minov con el tema de la marca en ese momento, ¿sí? Yo me desplazo hacia Medellín por varias circunstancias. En ese momento hay un cambio y entonces yo venía trabajando con Orlando y Camilo y tenemos, digamos, como nos alejamos de esa manera, y acá prácticamente queda como, se podría decir que queda como una industria familiar, o sea, son mis padres o es mi familia que comienza a apoyar porque pues la cosa funcionaba, pero había que trabajar bastante en términos de llevar y traer. En ese momento comienza la primera transformación para mí dura de la marca, y es darte cuenta de que no tiene nada que ver en un momento la marca con la parte chévere, cool, de ir a llevar y hacer y tomar Sí, el fotografías, real voleo. sino del real boleo de ir a comprar materiales, de ir a llevárselos a que este año esto, que este año esto otro, que hay que pagar esto, que hay que pagar esto otro, y entrar en todo el discurso de lo de la marca como tal, ¿no? De registrar una marca, de todo eso, y ahí es donde comienzan realmente como las ¿Eso en complicaciones. qué año es más o menos? Yo diría que eso más o menos es en el año, a ver, ¿15? Por ahí. sí, más o menos 2000, del 2014, 2013, alrededor más o Ah, menos de ok, esos dos como ya años. 15 ya te tocó reformar todo. Y te iba a hacer una pregunta, no sé, ¿en algún momento dijiste, esta marca no es solo para skate? Porque nació de skaters para skaters, de skaters para skaters, nació por skaters, pero me dijiste que llegaron bikers, llegaron chicas que hacen longboard. Entonces, en ese momento, como que tú la dijiste, no puede ser solo el nicho de skaters como tal, porque me imagino que gente de la escena alternativa empieza también a usarlo. Gente que, Ujú. del común. Cuando empezaste a ver eso, ¿qué dijiste? Lo Lo que, tengo pa- que desligar del skateboarding. Claro, lo Disculpa. que sucede es que, por ejemplo, lo que es etnies, ¿cierto? Bueno, primero uno, o sea, uno acá en Colombia intenta de alguna manera como no inventarse nada, sino como hacer las cosas como alguien ya lo ha probado y ya se ha Como en quemado. Estados Unidos. Entonces uno ve, por ejemplo, a Vans, que si bien tiene una cercanía con la música súper fuerte, su hilo conductor es el skate, pero comienza a trabajar con bicicletas y con otros deportes, ¿cierto? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con etnies, ¿cierto? Comienza a utilizar otro tipo como de práctica, ¿cierto? Entonces, como te decía, con la asesoría de Nico en ese momento, él comienza a decirnos como, no, hey, mira, conozco a tal persona, mira por este lado, y ahí es cuando se comienza a trabajar para otras personas. Pero inicialmente era básicamente skate. Claro, la durabilidad que tiene un zapato de skate es utilizable para muchas otras cosas, tanto la comodidad, o sea, recuerda que en el skate, unos tenis para skate deben tener durabilidad, pero también flexibilidad, pero también control, pero también comodidad, pero también soporte, pero también... Entonces son tantas características que hacen que unos tenis de skate le terminen sirviendo a una persona de edad y que sean súper cómodos, la plantilla, la comodidad. Entonces, esa comodidad del zapato y todas esas características hacen que para muchas personas sea un calzado ideal, aunque no haya sido diseñado para ellos. ¿Cuál fue la primera persona que viste que dijiste, esa persona no puede ser skater, pero tiene un Soma? Uy, Que recuerdes. ha habido varias situaciones, personas de la calle, por ejemplo. Una vez sucedió, bueno, han sucedido, digamos, como cosas en las cuales... 10 minutos. De una. Ah, bueno. Ah, ¿qué? No, sigan hablando. Qué pena Ah, haberlos interrumpido. listo. Estaba dando la seña. Qué no, pena. nos ha sucedido... Ahí nos toca cortar y qué pena. No, dale. Que personas de la calle. ¿Listo? Nos ha sucedido, por ejemplo, a mí me han sucedido tres cosas así que han tenido como ese impacto, ¿no? Una es, una vez una persona, un habitante de la calle, que le vemos unos tenis Soma y entonces yo le pregunto que quién se los regaló y me dice que no se acuerda, que porque los lleva hace mucho tiempo, pero que no los cambia porque
porque son los zapatos que él le funcionan. Entonces dice, llevo un montón de tiempo caminándolos y no los gasto. Entonces, aunque veo unos tenis por ahí tirados que me gustan, no me mantengo con los tenis Soma. Esa es la primera. Y la segunda Uy, es un día... como sirvió para Sí, lo pues que era. imagínate, para alguien que camina en la calle, que anda por todos lados. La segunda es una situación en la cual nosotros estamos en una fiesta en su época, en un Bogotrax, por allá arriba, en un lugar... o sea, Re gangsta. no, sí, por allá por Suachoque creo que era. Bueno, en Ah, fin, ok. o sea, una montaña, pues. Y un amigo me dice que, hey, que compremos algo, que para pasarla mejor, tal, tal, entonces comienzan a buscar un dealer. Y entonces el man, le preguntamos a alguien y alguien llega y nos dice, ah, parce, busquen un man que tiene una S en los zapatos, o sea, que tiene una S. Entonces nosotros nos miramos y decimos, ¿será? Entonces, bueno, y comenzamos a buscar El y dealer con Soma. encontramos al man y le decimos, hey, parce, y el man se quita el zapato y saca de las caletas esas que siempre han tenido los tenis, las cosas, y entonces quedamos como, wow, o sea, como que ya es el man de la S, y entonces, bueno, en fin, cosas de ese estilo. Y ya la otra, pues ya es bandas de punk, por ejemplo, que hemos visto en Medellín, que tienen los tenis Soma, grafiteros que aparecen publicando con tenis Soma, o sea, ya, o al punto, hay momentos en los cuales, por ejemplo, en Medellín, yo he vivido mucho tiempo en Medellín, en los cuales te subes a un metro, te subes a un bus y ves en el mismo vagón de metro 2 personas o 3 personas con la ¿Cómo S sientes tú eso? lateral. Esa Pues sensación de tienen mi producto, que chimba y no saben que soy yo. Pues al principio es, obviamente es muy impactante porque al principio tú dices hasta dónde tengo alcance y ya después te vas dando cuenta de que dices, bueno, sí, los zapatos son vistosos y por eso se ve la S. O sea, es posible que haya marcas que la gente tenga y que están muy en el mercado, pero que como no tienen un distintivo no lo puedas sentir tanto. Por un lado eso. Y por otro se genera la pregunta, bueno, sí, se conoce mucho, pero mi vida sigue siendo igual, las cosas siguen siendo iguales, o sea que en realidad hay más una burbuja de exposición que realmente las cosas como son. Por eso te lo relaciono un poco con el tema de las redes sociales, porque tú puedes ser la persona más conocida del mundo, pero tú dices, mi vida sigue muy similar a como era anteriormente. Sí ha habido cambios estructurales en la marca, pero no tienen que ver básicamente con eso que la gente piensa que es que la marca se volvió lo más famosa del mundo, no, sino que para mí, por ejemplo, algo estructural es el hecho de cuando dejamos de mandar a hacer los zapatos, a hacerlos nosotros mismos, ¿sí? Para mí eso es más importante que a la larga... ¿Cómo fue ese proceso de tomar tú, digamos, tú no eres diseñador ni nada? ¿O sí? No, 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 no. no, 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 ¿Cómo fue nada ese que ver. proceso de cambiar, digamos, de me tengo que enfrentar a esto ahora yo como diseñador, yo cómo empezar a producir, yo cómo empezar a hacer, digamos, el trabajo duro de atrás? Es complejo, yo trabajo, o sea, en realidad mi trabajo es con matemáticas y estadística, no tiene nada que ver. Exacto. Yo trabajo digamos que soy egresado de la Nacional y he dictado clases en la Nacional, en la Universidad de Antioquia, pero ha sido más, ¿sabes qué? Ha sido más de no toque, ¿sí? Más bien de no se metan eso, más bien de no cambie eso. ¿Sí? Desde el inicio, cuando hablábamos con el logo, como te decía, con Camilo y con Orlando, le decíamos a Camilo, Camilo, una más pequeña la S, ¿y por qué no por este lado? Ahí no se sabe qué aparece en la parte de abajo, ¿sí? O sea, la S está simulada de alguna manera acá, ¿cierto? No sabemos qué pasa en esta zona con la S, si baja hasta acá o qué sucede. Entonces, ¿por qué no hacemos que se vea bien la S? Entonces, no toques, o sea, entonces ha Eso, sido más de eso, ha sido más de que de si que tú estás sigue trabajando... encerrada, eso me acuerdo de que sigue encerrada como el logo inicial, que es el primero. Exacto, es de alguna manera hasta un consejo. Está bien, si tú le pagaste a alguien porque hiciera algo, confía en eso y manténlo. No te pongas a meterte en lo que tú no sabes porque por eso es, ¿sí? Uno puede tener un gusto, pero lo que uno le parece genial cuando tú lo sacas al mercado, eso no es lo que se vende, ¿sí? Sino lo que alguien realmente sabe qué es lo que va a ofrecer. Y tú como creativo también eres tu peor cliente, ¿no? ¿No te pasa? Como que te das muy duro. Total, no, pues primero que todo estar ajustándolo, ¿sí? O sea, una historia que siempre tengo es la de Lucho. Lucho es muy perfeccionista en sus cosas, entonces él siempre está cambiando. Tú puedes agarrar una horma y cambiarla 50.000 veces y te funciona a ti, pero otra persona se los pone y dice, ay, a mí me matan acá. Y uno dice, ah, maldita sea, siguen matando, ¿sí? Entonces, hay un momento en el cual tienes que permitirle a alguien que sepa hacerlo y tú no meterte más en eso. Cómo saber Ese es delegar, como lo mi, que hablábamos ahorita. exactamente, ese es como mi aprendizaje en ese sentido. Bueno, entonces listo, tú tomas todo el proceso y todas las riendas, empiezas tú a producir, a buscar materiales de mejora. Ujú. ¿Cómo ha sido ese proceso de tu estar como de la nada
Como solo recogía a, ahora me toca medir esto, este milímetro, ver si está ergonómico para el pie. ¿Cómo tomas eso? Hay un momento en que es supremamente emocionante, ¿no? Que es cuando tú lo tomas todo nuevo, ya después estar ajustando una cosa, estar ajustando otra se vuelve desgastante, ¿no? Cuando a ti alguien te llama y te dice, no, es que el zapato tiene este problema o me mata en tal lugar, ¿cierto? Y tú lo ajustas y otra persona te dice, no, ya me ajusta en ese otro lugar. Entonces es como, digamos, como un cambio de emociones, ¿sí? Es como un cambio de emociones. Todavía uno quisiera hacer ajustes y cosas de ese estilo, pero creo que ya hay personas, pues ya muy técnicas que están en el tema que ya Lo lo manejan. mantienen, lo manejan, ¿sí? Pero ponerme a jugar a cambiarle el nombre, la letra, hay que ponerle la S ya no funciona, que no sé qué, no, eso es lo que digo que no Eh, es posible. En algún momento dijiste como, fue que ya no quieras seguir con Soma, que lo viste como Claro, abajo. claro, o sea, ¿Y como qué fue lo que te hizo como volver a surgir en ella, digamos? ok, históricamente la situación comienza en el momento en el cual me voy a vivir a A Medellín, Medellín. ¿cierto? En ese momento dejo prácticamente a mis amigos, o sea, los amigos con los cuales iniciamos, nos abrimos, está bien. Era algo que te decía ahorita, desafortunadamente a veces pareciera ser que la vida es así, como que si yo contigo inicio una marca y la marca no funciona, pues perfecto, porque seguimos de amigos. Pero si la marca comienza a crecer, a crecer, a crecer, ¿cómo nos tenemos que entender nosotros? ¿Está bien? Va a haber un momento en el cual tendremos que entendernos como empresarios y si yo no puedo mantenerme contigo como empresario, pues la marca o se vende o se acaba o es como que es como si tú haces un negocio y dices, a mí se me ocurre esto, si la cosa no funciona, perfecto. Pero si funciona mal, porque entonces ese fue como el primer choque. Está bien en el momento en el cual tengo que alejarme porque la marca está funcionando, pero yo no estoy del lado donde yo quiero que es del lado del estar montando, del lado de tal cosa, sino de estar cuestionándome cosas Listo. emocionales y luego ya yo me dejo la marca y tiene un momento de madurez, eso es otra cosa, creo que no hay que estar metiéndole tanto, tiene un momento de madurez en el cual sea mi familia, o sea, las personas que quedan acá son las personas que comienzan a mantener la venta de los tenis y ese momento de no hacer, entre comillas, nada con eso, es un momento como de desintoxicación, de tranquilidad de la marca en la cual la marca se consolida. Yo creo que hubo un momento donde Soma deja como de sonar, Uh ¿cierto? -huh. Como que solo podías comprar y ya. Como, ¿cómo es que vuelve a sonar, a resonar? Como que siento que después de pandemia vinieron con toda. Explícame Sí, qué fue lo que pasó. creo que lo que sucede es que cuando, digamos que los tenis se siguen vendiendo, pero ya no, Sí. ya no están como En ese auge. en ese auge, ni están en la óptica, pues, Pero sí, ya eran bien vistos igual. O sea, ya llevaban, por decirlo así, unos 10 años, no, unos, sí, como del 2008 al 2018, 10 años, en donde ya mucha gente de bandas, gente del común los tenían y pues ahí dejan de sonar. ¿Qué es lo que pasa después? creo que el trabajar con calzado, las personas que trabajan con suelas, con todas esas cosas, creo que te dejan muy claras las cosas. O sea, el trabajar con calzado es un producto que como toca tener tanto stock, como toca meter tanto dinero para poder mantener ahí los productos, no es como que lo que me hagan lo puedo hacer para mañana. Ellos te dan a ti una clave tremenda y es que tu empresa vale respecto a lo que tú facturas y tú vendes. O sea, tú puedes tener los mejores skaters, puedes tener los mejores diseños, pero si no tienes los tenis en las tiendas para que la gente los compre, no tiene nada, ¿sí? Entonces creo que eso fue lo primero, como el hecho de que si los tenis están en tienda, puedes desaparecer. Tu marca puede desaparecer del ámbito de publicitario, no aparecer en Facebook ni nada, pero si la gente llega a una tienda y cuando los va a comprar están ahí, se los mide y dice que chimba esta marca, se puede convertir hasta una marca icónica interna que trabaja de otra manera totalmente distinta. De pronto tú puedes trabajar pegando afiches en la calle, puedes no tener redes. De hecho, creo que sucede muchas veces con skaters. Hay skaters que algunas marcas dicen, no, yo no trabajo contigo porque no tienes redes. Mientras que hay otras marcas que sí valoran eso porque saben que lo que me importa es la videoparte, el filmar, el truco, el estar trabajando. No me interesa que tú estés subiendo 50 videos de Instagram diarios. Lo que me interesa es que estemos trabajando por una videoparte que va a romper. Ahí tienes tú el caso del toro, ¿está bien? O sea, alguien que trabaja por algo puntualmente para hacerse ese truco de Flip 360 en el toro, pues maravilloso. No sé cuántos clips no pudo hacer esa persona durante ese tiempo que estuvo entrenando eso, pero tenía muy claro que lo que quería era ese producto. ¿Mm?
Entonces es eso, es como que los tenis se mantenían, se seguían vendiendo y ese fue, digamos, como de alguna manera el quid o lo importante de la cuestión, ¿m? Que aunque estuviese apagado, todo por X o Y motivo, se seguían vendiendo. Y claro, entonces ahí pasa la otra situación, es que cuando yo ya estoy en Medellín, tengo una cercanía con varias personas allí, allí hay una cantidad de personas también a las cuales o sea, tengo que darles agradecimiento a todas las personas de las tiendas, de las marcas, los O sea, skate te, shops. te acogieron muy bien. Me imagino que también por las relaciones de Lucho, Nico, tuyas. Creo que eso dio como una hermandad en el skate. ¿Qué opinas? ¿Puede que sí? Totalmente, totalmente. A mí me preocupa un poco el hecho de que se están acabando los skate shops porque es que estas personas que son las personas pequeñas y que tienen sus sueños y que tú hablas con el dueño de un skate shop, si tú vas a Costa del Anzuelos, lo más posible es que te atienda el mismo Lucho, el dueño de su skate shop, ¿cierto? Si Sí. tú vas a determinada tienda en Medellín, encuentras que te atiende el nene, te atiende el mommy, te atiende el rasta, te atiende, o sea, personas de carne y hueso que montan en las mañanas y que a las 11 de la mañana están abriendo el negocio y que saben de lo que están hablando. Entonces estas personas son las que de alguna manera ellos son los que dicen esto es cool, esto no es cool. Son los skaters y los mismos de las tiendas. Cuando el skate shop se acaba, me preocupa porque es como cuando nosotros vamos a intentar vender los tenis a una tienda grande. Si tú vas a un almacén de cadena, te van a decir, necesito que sea régimen común, necesito que me digas cuánto vas a vender, necesito que me pagues por la vitrina, necesito, olvídate que por ese lado funciona. Entonces en Medellín, estas tiendas comienzan a abrirnos las puertas y son los que comienzan a dar un boom como en Medellín y se abre un nuevo espectro. Ahí ya comenzamos a trabajar con Sebastián González y él es quien genera esa nueva ola de alguna manera como de auge de la marca. Claro, porque él es un skater profesional, él produce, él está hablando contigo y está produciendo. ¿Sí? Él no tiene tiempos muertos. A mí me parece increíble hablar, por ejemplo, con skaters como él, como Cristian Pineda, que tú mientras estás hablando, ellos siempre están produciendo. Están hablando contigo y están subiendo un video o están editando algo. Siempre están haciendo algo, por decirlo de esa manera. ¿Y crees que la llegada de ellos, de él para Soma, ha como cambiado, ha influido mucho? Totalmente, ¿Se ha totalmente. metido con algo el diseño o algo o no? Sí, claro, claro. Pues primero él testea todo, él tiene claro, digamos, como la visibilidad. Y siento también que cuando tú trabajas con ese tipo de personas te dicen las cosas claramente. O sea, cuando algo es feo, te dicen, no, eso está feo. ¿Sí? O O no sea, sirve no, tampoco, si es exactamente. funcional o no Es que un funcional. skater te va a decir eso. Si un skater se pone los tenis, te van a decir, a mí me matan en tal lado. ¿Sí? Se los quita ahí mismo. No se pone como un empresario o como alguien que quiere trabajar contigo a decir, no, todo bien que yo con este man lo comienzo a manejar de X o Y. No, te dice las cosas como son. Entonces, para mí, Sebas de alguna manera es eso, es una persona que la gente le cree y que nosotros le creemos porque él tiene muy claro lo que está haciendo y es un profesional en cómo lo hace. O sea, como que sientes que a él, por decirlo así, como él al tomarlo, él dice, él es muy honesto, por decirlo así, que es tan Ajá. honesto que sientes que esa misma honestidad le da validación a la comunidad que se ha creado en Medellín y que pues ha creado Soma a través del tiempo. Totalmente, es que no creo que una marca pueda realmente salir adelante sin alguien que tenga claro eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, creo que, ¿cómo se mete Nike al tema del skateboarding? No es porque haga unos zapatos geniales, es porque tiene a Stefan Janoski o porque tiene a X o Y persona allí. Entonces, creo que le pagan a alguien para que valide un producto, ¿sí? Ese es un ¿Cómo lado de la hacerlo cool, moneda. mainstream, por decirlo así? Sí, o sea, es como el arte. Gran parte del arte es el hecho de que alguien señale y diga, eso es arte. ¿Sí? O sea, no sé si exista definición en ese sentido, pero creo que el arte se puede hacer a partir de señalar algo, de que alguien que tenga la voz pueda decir, eso es arte. ¿Mm? Qué chévere lo que cuentas. Te iba a hacer otra pregunta. ¿Cuál ha sido como la evolución más representativa en el diseño del tenis de Soma? ¿Cuál crees que es? En términos del diseño, ¿te refieres? Sí, pues de diseño y de, pues me imagino que de durabilidad también, no sé si... De pronto o sea, con Sebastián en el momento en el cual se saca una referencia que se llama glitch, en donde se intenta tener todo, o sea, se intenta tener en el lateral entrada de aire, flexibilidad, el refuerzo lateral para el óleo, para el raspar, un cuello de neopreno, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento, cuando ya se comienzan a utilizar como varias tecnologías, en ese punto creo que ya es cuando se genera pues sí, como esa cohesión de elementos
para un calzado que realmente responda. Qué chévere eso. Y ven, te iba a hacer otra pregunta. ¿Qué crees que espera para Soma de aquí en adelante? Como, ¿para dónde crees que va Soma o en qué puede evolucionar? Es que creo que hay elementos que toca resolver antes. Por ejemplo, ahorita como estaba mencionándote, lo de hay cosas que no tienen que ver con la marca, tienen que ver con el hecho de una organización, cosas de ese estilo, ¿no? Como la Por un comunidad, lado ¿no? eso y por otro lado el tema del mercado, ¿no? O sea, si eres régimen común, si eres simplificado, si ya registraste su marca, si no la registraste, con el tiempo he aprendido que esas son las cosas realmente importantes y son las que hacen que la marca llegue a otro punto, ¿sí? O sea, si tú hablas con alguien que sabe, tú dices, tengo tal idea y lo primero que te van a preguntar es, ¿ya la registraste? No, entonces no tienes nada, ¿sí? Pues desafortunadamente Colombia es un país en donde tú puedes tener una empresa gigante, tremenda, pero si no registraste o si no te has formalizado, cualquiera puede llegar y hacer lo que tú, pues como lo que tú haces y quitártelo. ¿M? Claro. De hecho, te iba a hacer, te iba a decir, como, ¿cuál crees que ha sido como el momento más chévere que has tenido con Soma? Pues, o sea, ha habido muchos Varios, momentos, sí, pero uno que pero recuerdes como a tal. mí particularmente un momento, y yo creo que lo podemos unir a lo que estamos diciendo anteriormente, particularmente hay un momento muy duro, pero también chévere, o sea, por lo que sucede, y era lo que les comentaba ahorita, el momento en el cual nos contactan de la Superintendencia de Industria y Comercio, nosotros teníamos registrado en ese momento Minov, Soma, y nos dicen, hay una marca americana que quiere entrar y tiene como nombre Soma. Por favor comuníquense con la marca porque hizo una demanda del nombre para ver si el nombre, o sea, si le pueden, si pueden hacer algo. Entonces hay como una comunicación, un abogado hasta nos lo escribió en inglés, él venía de Estados Unidos, o sea, ni siquiera es alguien de acá, podría haber sido un robot, ¿sí? En donde nos dice simplemente que para el plan de expansión de un grupo de marcas de estas gigantes de Estados Unidos, ahí la palabra, necesitan la palabra Soma en Colombia para vender sus productos, que cuál es la negociación que nosotros esperamos. O sea, como diciéndote, para el plan de expansión de nosotros necesito tu silla, ¿cuánto vale tu silla? ¿Me entiendes? Y en ese momento es un momento en el cual nos cuestiona definitivamente decimos, no, es que no queremos vender la marca, no me importa si ¿Eso me es da 2012 más o menos? ¿2013? 2000, sí, más o menos. No nos interesa vender la marca, o sea, nos interesa es producir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nos dicen, póngase de acuerdo porque si estas personas tienen dinero, o sea, te lo quitan. Entonces, como te digo, fue un momento muy duro, fue un momento muy duro, muy feo, pero cuando comenzamos a averiguar y nos damos cuenta de que nos dicen, miren, argumenten industria nacional, argumenten todo lo que ustedes han hecho, el apoyo de tal cosa, comenzamos a hacer eso y en un momento, pues luego de unos litigios y unas cosas ahí, la superintendencia nos envía una comunicación diciendo que no, que nosotros continuamos con la marca. Ese es un momento para nosotros súper importante que no tiene que ver ni con red, ni con un truco, ni con nada, pero es decir, oiga, esto no es tan fácil que si tú tienes algo, Te lo alguien pueden que quitar. tiene todo el dinero te lo quite, ¿me entiendes? Entonces eso te hace sentir muy bien porque dices, hay escenarios que son abstractos, hay escenarios que no son tan tangibles, pero que esos escenarios son fundamentales y tal vez mucho más importantes de la marca. De hecho, durante ese momento, alguien nos asesora y nos dicen, o sea, nos dice, la persona nos dice, con el dolor del alma, saquen otra marca, porque lo más posible es que ustedes pierdan el litigio, pues, por, De hecho, ahí era como lo que quería como enfocarme era, ¿por qué no simplemente dijeron de Soma podemos evolucionar a tal y estaban tan metidos en seguir Soma? Porque fue la palabra inicial. yo creo que es porque uno no tiene como ese sueño americano de que lo que quiere es hacer crecer una marca y venderla, ¿me entiendes? Sino que tú te quieres atar las cosas. Yo digo que el colombiano de alguna manera es muy romántico en ese sentido, ¿sí? O sea, a veces prefiere ver que algo será su idea original se mantenga de la forma en que quiere. Yo digo que es romántico, porque en realidad todo tiene que cambiar y todo tiene que irlo modificando. Pero en su momento creíamos que eso es lo que teníamos que hacer, ¿sí? O sea, como no, Soma se quiere mantener en skateboarding. Yo no veo el hecho de que mañana haya una marca de lencería llamada Soma y que digan, ¿y qué pasó con Soma? No, la vendimos para que otra persona se pusiera a hacer cucos y tangas. No, pues, o sea, eso no era Lo para que nosotros viable. querías. Sin embargo, como te digo, la otra persona nos dijo, saquen otra marca, saquen un diversificador, porque es posible que ustedes pierdan esa marca y si ustedes pierden esa marca, todo se va a perder. ¿Mm? Oye, de hecho, ya que te gustó la forma en que evolucionó Soma desde ese momento que les dieron el aval, por decirlo, hasta el día de hoy.
Sí, claro, pues como te digo, el punto culmen es el de Sebastián, ¿sí? Ok. Que Sebastián ya Yo creo comienza. que son dos para mí. Ujú, El inicio, que es el boom, sí, desde el exacto. testeo hasta que sale el producto en la caja. Me acuerdo en esa caja de madera, en la caja de madera no, sino caja Sí, de como cajecita cartón de que cartón. tenía como el logo negro, como si fuera el tenis, me acuerdo. Sí. Y después el boom de Sebas, diría yo. ¿Qué Sí, opinas? claro, es que en esa época en la caja que tú dices me recuerda mucho porque es que nosotros mandamos a hacer el marco gigante para hacer el screen diciendo que nosotros íbamos a hacer las cajas. Fue mal lo que dañamos, mal lo que teníamos que limpiar, durábamos horas limpiando el marco, que realmente lo que se lograba, ¿no? Pero esa parte pues es la parte que de alguna manera yo defiendo como que la parte bonita porque es la parte en la cual tú crees que lo que tú hiciste con tus manos tiene valor y lo tiene, lo que pasa es que a la larga no es sostenible, pues puede no ser Ok. sostenible. Oye, de hecho, ya que cuentas todo en la trayectoria y todo, ¿qué crees que viene para Soma? Lo que pasa es que, a ver, yo no tengo muy claro, si te soy sincero, no veo muy claro, porque sí creo que hay digámoslo así, como algo que ha hecho falta, ¿está bien? Y es que siento que en las marcas siempre es necesario alguien que quiera más, que quiera llegar lejos, que quiera, y evidentemente yo no me siento de esa manera. Yo lo he vivido de una manera muy acompañándola, pero sí siento que las marcas tienen que pasar por varias manos, ¿sí? Creo que en este momento, posiblemente de manos de Sebas, tengamos parte de esa onda que te digo yo, de alguien que quiere tener un movimiento expansivo, que nos dice, chicos, ya mandamos unos tenis para Ecuador. Eh, Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando también con algunas personas que trabajan otro tipo de prácticas. Se acerca a nosotros una persona genial que es Gaviria, que es el chico que trabaja con la parte de stun de motos, que es prácticamente para nosotros como la persona más qué tesa chévere. de Medellín en ese sentido, y comenzamos a trabajar con ellos haciéndole ajustes a los tenis para que también se puedan utilizar en motos. Y Sebastián comienza a decir, genial, o sea, con skate trabajamos con tal persona, en roller trabajamos con Jocelyn, que es una persona también maravillosa, una chica increíble de labor social y súper tesa. Entonces él dice, tal persona en skate, tal persona en patines, tal persona en moto, pero en el momento en que él está en un lugar y ve la forma de contacto con alguien, por ejemplo, de Estados Unidos, de Brasil o alguna cosa, él es de los que dice, mire, hagamos esto para que podamos llegar a tal lugar. Entonces creo que lo que viene para Soma es un poco la consolidación de ese tipo de visiones, ¿sí? De una visión mucho más de expansión, Yo pues. creo que va rodeado a todo el entorno de que pues, brinda el skate y como toda esa conexión más que todo. Y siento que eso puede hacer que Soma, pues toda la trayectoria más lo que puede sumar, pues pueda ser mucho más grande a través del tiempo, diría yo. ¿Qué Sí. te iba a decir? ¿Algo que quieras decir sobre Soma antes de acabar este episodio? ¿Algo que No, quieras? básicamente sería como un par de cosas que creo que es fundamental y es que no sé si, o sea, como que cualquier idea que las personas tengan, intenten convertirlas en un clásico o permítanles que las cosas crezcan, ¿sí? O sea, si tú sacaste un diseño, no lo cambies cada 5 minutos, o sea, deja un diseño, manténlo, mira Trasher, mira cómo esas marcas, en la misma iconografía se mantiene, o sea, ¿Cómo mantener esa filosofía y esa identidad? exactamente, no tanto estar cambiando tanto, no, deja que las cosas se consoliden y se vuelvan un clásico. ¿Sí? O sea, la S lateral para nosotros se volvió un clásico y por eso reconocen el diseño Satori y Soma con esa S lateral en Suba, pues porque venía de la gente, los tenis de la S, los tenis de la, ¿me entiendes? Si tú te pones a cambiarlo, no vas a lograr eso, ¿sí? O sea, por un lado eso, y por otro lado, definitivamente el trabajo con gente, o sea, las personas que están alrededor son fundamentales. Como te decía, necesitas es alguien que vaya y abra, no porque tú le vayas a pagar a esa persona, sino porque esa persona te ayuda a decir, yo no tengo ganas hoy de hacer nada, pero si este man está allá, yo voy. Entonces, sí o sí, trabajar en equipo. O sea, ese podría ser como el consejo emprendedor a los skaters de esta nueva generación, ¿o qué onda? Totalmente, yo pensaría que sería de ese estilo. Y también, pues obviamente, como que entiendan que la labor que están haciendo no es una labor que tenga que ver con mercado, es su espiritualidad, es su misticismo, es su forma de ver la vida lo que hace que funcione y que le permitan.
y que no tomen decisiones, digamos, a la ligera, pues, o sea, como que si hoy no se sienten bien, no dañen todo y vendan o acaben con algo, no. Es más, hay muchas personas alrededor que estoy seguro que estarían dispuestas a valorar el Y trabajo que ayudar. tú has hecho y no porque tú hoy te levantaste con rabia, entonces acabaste la relación o mandaste todo pues a la nada, porque después vas a decir, o sea, por ese momento, por esa bobada, porque me tomé personal esto, porque pensé, nada es personal. Y todo el mundo, o sea, disfrútate prácticamente, intenta disfrutarte, pues, intenta tener esa, de alguna manera, como si puedes tener la ilusión de que puedes ser feliz, trabaja con esa ilusión, ¿sí? Si no, agarra cualquier ilusión y hazlo, pero obsesiónate con algo y Como esa mantente. chispa, como mantener Ujú, esa chispa de felicidad en que esto es lo que yo quiero. exacto, Como no dejarlo morir, o sea, así como se ponga difícil, por decirlo así. exactamente. Bueno, pues qué chévere ha sido tenerte acá. Te doy muchas gracias por venir a la jungla. De parte mía y de Pocho, estamos muy felices. Y chicos, esto ha sido otro episodio de Rodando en la misma ciudad.